Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a estar viendo los versículos del 6 al 16. El título de este taller es Los pilares del carácter cristiano, la vida que respalda el mensaje. Como el pastor Josías dijo, los títulos de los talleres y los sermones de este año están basados en honrar al pastor John MacArthur en sus libros y algunos de sus sermones. Y este tiene que ver con su libro, un libro maravilloso que te exhorto, si no lo has leído, a que lo hagas. Está basado en el libro, el título del taller, Los pilares del carácter cristiano. Así que voy a leer en 1 de Timoteo capítulo 4, del versículo 6 al versículo 16, que son los versículos que vamos a estar viendo en esta tarde. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la ley y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbítero. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Oremos. Padre, venimos a tu palabra sabiendo nuestra necesidad de ser vivificados por ella. Sabiendo, Señor, que solo, como hemos visto, solo tu obra por medio de tu Espíritu puede hacer que pasemos de la muerte a la vida. Y por lo tanto, rogándote por la obra de tu Espíritu en medio de tu palabra, vivifícanos, aliéntanos, santifícanos. Haznos verte en grande y amarte más. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo que empezar con una confesión. Hace unas semanas, alguien que se enteró del nombre o el título del taller que me asignaron dar, me decía, ¿por qué elegiste ese tema? Van a hablar de predicación. Y trató de alentarme a que cambie el tema porque él no entendía la importancia o la relevancia de hablar del carácter en una conferencia de la cual se está hablando de predicación. Pero ahí me di cuenta aún más la importancia de tratar este tema, porque es un oxímoron hablar, una contradicción, hablar de predicación sin hablar de carácter. Para mí son dos cosas inseparables. De hecho, en el pasaje que vimos al pastor, o en el capítulo que el pastor Sugel predicó esta mañana de manera maravillosa, haciéndonos ver el poder de la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 3, Pablo dice, hablando de su propio ejemplo, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. La predicación sin carácter es una contradicción. Un ministerio de predicación fuerte y fiel no solo se construye con la fidelidad a la palabra de Dios, sino también con una vida
que refleje el sometimiento a la palabra de Dios. Y si hay una iglesia que conoce eso, es Grace Community Church. A mí algo que me encantó de ver, hace algunas semanas se tuvo el memorial del pastor MacArthur, y ver a su hijo hablar, ver a sus amigos hablar, no de MacArthur como el predicador conocido por muchos, no de sus grandes comentarios y libros, pero de su sometimiento en su vida a la palabra de Dios. Y es de eso mismo yo pude vivir cuando estuve aquí en Grace Community Church. El mismo pastor MacArthur, en el libro Pilares del Carácter Cristiano, él dice: el predicador no solo proclama la verdad, sino que la personifica. Continúa diciendo, la autoridad del mensaje está inseparablemente ligada a la integridad del mensajero. O sea que al considerar el tema de la predicación, es vital que hablemos sobre la vida que respalda el mensaje. Yo creo que también es vital, sobre todo por los tiempos en los cuales estamos viviendo, donde los predicadores, los ministros, los siervos de Dios, somos continuamente presionados, no tanto a la santidad personal, pero al que te conozcan, a tener una gran plataforma, al tener muchos miembros, al tener muchos seguidores. Y eso me hace hacerte la pregunta: ¿qué tanto buscas la aprobación de Dios en el ministerio que haces para Dios? Y no te estoy preguntando qué tan ocupado estás, no te estoy preguntando qué tanta gente tiene tu iglesia o tu ministerio, no te estoy preguntando qué tantas personas te dicen que son bendecidas por lo que haces. Te pregunto qué tanto el Dios que es Señor de la obra aprueba tu carácter como siervo e instrumento de Él. Muchas veces, erróneamente, pensamos que porque estamos haciendo algo para Dios, estamos siendo aprobados por Dios. Pensamos como que el hacer es lo que determina nuestra condición delante de Dios, pero a lo largo de las Escrituras vemos que eso es totalmente erróneo. La narrativa bíblica está llena de personas que supuestamente hacían cosas en el nombre de Dios, pero Dios continuamente los desaprobaba a través de sus profetas, a través de sus maestros, a través del mismo Cristo que habló de la realidad del error fatal de hacer algo para Dios con un corazón totalmente apartado de Él. Mira algunos pasajes que nos muestran eso. En Jeremías capítulo 23, versículo 1, se nos habla de cómo Dios no bendice a quienes destruyen lo que Él ama. Él dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Ay de los pastores, juicio viene para ellos. En Ezequiel capítulo 34, desde el versículo 2 en adelante vemos la misma realidad. Dice Ezequiel 34, versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan al rebaño. Ustedes no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y severidad. Todos ellos ignoraban la realidad de que el dueño de la obra está pendiente de su obra. Eso mismo vemos en el libro de Mateo capítulo 7, vemos la realidad de cómo Dios está pendiente de los suyos. O podemos ver primero Mateo capítulo 23, desde el versículo 24, hablándole a los fariseos y escribas que recordemos que no surgieron como un grupo que iba a contradecir a Dios o que iban a ser corruptos delante de Dios. Surgieron como un grupo que tenían un deseo genuino
en los 400 años de silencio, de enseñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para darla a conocer. Mira lo que él dice en Mateo capítulo 23, versículo 24. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos, sus representantes aquí en la tierra, o supuestos, hipócritas, actores, les está diciendo, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Preocúpate por tu interior antes de preocuparte por tu exterior. Y Mateo capítulo 7, de la misma manera, haciendo ver cómo la religión que impresiona por fuera, pero apesta por dentro, no engaña a Dios. Él da el futuro, la realidad de aquellos que viven de esa manera. En Mateo capítulo 7, desde el versículo 21, él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No enseñamos en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate que él no le está diciendo, no profetizaron en mi nombre. No les está diciendo, fueron maestros que transmitieron un mensaje infiel. Les está diciendo, puede que sí, que hicieron lo que dicen que hicieron, pero nunca os conocí. ¿Te imaginas pasar tu vida conociendo exégesis, hermenéutica, teología histórica, haciendo predicación expositiva, con un canal en YouTube que te miren miles, que seas admirado, pero que el Dios dueño de la obra, cuando te vea en aquel día donde todos nos enfrentaremos, estaremos delante de Él, te diga, apartaos de mí, nunca os conocí? Yo creo que la gravedad de esas palabras no se pueden pasar por alto. El hecho de tener una posición alta o un público o un micrófono no es garantía de aprobación divina. Dios no evalúa el impacto aparente, sino la fidelidad interna. ¿Qué tan fiel fuiste? No es cuántas personas te escucharon, no es cuánto tú eras conocido por los hombres. ¿Qué tan fiel tú fuiste fuiste a mí? ¿Qué hay de ti, hermano? ¿Qué diría Dios de tu condición delante de Él? No importa que estés en expositores, no importa que te hayas graduado de un seminario, no importa que escuches todos los sermones de MacArthur, de Sugel, no importa que te leas los reformadores y te sepas todas las doctrinas de la gracia, ¿estás tú siendo moldeado por la palabra que proclamas? ¿Tu vida sostiene el peso de la doctrina que estás enseñando? ¿Estás más enamorado con lo que haces para Dios que de Dios mismo? Cuando llegamos a 1 de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 6, Pablo quiere que Timoteo y que tú y yo entendamos lo que es ser un siervo fiel. Él quiere que Timoteo considere su caminar delante del Señor. Y no le habla de metodología cristiana, no le habla de metodología de crecimiento de la iglesia, le está hablando que cuide y vele por su carácter. Pablo, como maestro de Timoteo, quería que Timoteo se centre en lo que importa, en ser fiel a Dios. Él dice ahí en el versículo 6, él utiliza el término buen siervo, buen ministro de Cristo Jesús.
Y ese buen ahí no es una descripción superficial ni genérica, es un término que resalta el carácter y la fidelidad del siervo. No se refiere cuando él dice buen siervo, buen ministro, simplemente a que sea eficaz o exitoso, sino a alguien moralmente excelente, espiritualmente íntegro y estéticamente atractivo, no a los ojos de los hombres, sino a los ojos de Dios. Es el mismo adjetivo que Jesús usó para hablar de sí mismo. En Juan capítulo 10, lo vimos ayer, cuando él se describe como el buen pastor, kalos en griego. También aparece en el contexto de Primera de Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, cuando se habla de la buena obra. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12, cuando se habla de la buena batalla. En Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5 y versículo 19, cuando se habla de la buena conciencia. Es decir, Pablo está hablando de algo que es noble en esencia, aprobado por Dios y conforme al carácter del buen pastor que es Jesucristo. Aquí no hay lugar en lo que Pablo está diciendo para la ambigüedad. Pablo no le dice a Timoteo que será exitoso, popular o influyente. Le dice algo más importante. Serás un buen ministro, aprobado por Dios. No por los resultados que veas, sino por la fidelidad que cultivas. Eso es lo que vamos a ver en el pasaje. Y dividiendo el pasaje, vamos a ver 5 marcas significativas del carácter de quien enseña. 5 marcas significativas del carácter de quien enseña para ser aprobado por el Dios que lo llamó. Para ser aprobado por el Dios que lo llamó. La primera marca significativa que vemos aquí del carácter de quien enseña es que se define por lo que alimenta su alma. Se define por lo que alimenta su alma. El púlpito, el ministerio, revela lo que el alma ha estado consumiendo en secreto. Fíjate que Pablo no comienza este pasaje hablándole a Timoteo sobre estructuras, estrategias o resultados. Le habla sobre el alma, sobre aquello que sostiene todo lo demás y le dice, al señalar estas cosas, serás un buen ministro. Ahí, en señalar o enseñar, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6, Pablo utiliza ese término que implica poner delante, presentar con claridad, dejar sobre la mesa. Es una imagen casi doméstica, como un padre que no siempre cocina platos nuevos, pero que siempre pone el pan sobre la mesa. ¿Y qué cosas son a las que Pablo se está refiriendo? ¿Qué cosas Timoteo necesitaba señalar? Bueno, en el contexto, en los versículos anteriores, Pablo está hablando de falsa doctrina, la apostasía, las doctrinas de demonios, las restricciones legalistas, desde que inició en el capítulo 4 ahí. Pero si ampliamos un poco más el contexto, el lente, también está en vista el marco doctrinal de Primera de Timoteo capítulo 3, en el versículo 15. Cuando él le dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte, columna y sostén de la verdad. El mensaje es claro, el predicador fiel no inventa, sino que transmite, no improvisa, sino que recuerda. No venimos al púlpito a improvisar o a traer cosas nuevas. Venimos a traer lo que Dios ha dicho en su palabra y a explicarlo tal y como Él lo intencionó. Ahora, yo creo que el punto focal de Pablo aquí es hacer ver que lo que Timoteo señala o enseña está directamente relacionado con lo que nutre su alma, con lo que él consume. Dice que un buen ministro es alguien, ahí en el versículo 6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Nutrido. Ese verbo nutrido ahí está en presente continuo. Eso implica una acción continua, repetida, no de solamente una vez, habiendo sido y siendo constantemente alimentado, nutrido. No es una doctrina semanal al buffet doctrinal. Es una dieta
¿Es hambre saciada por la palabra? ¿Es que deseas conocer la palabra no solamente para enseñarla, sino para conocer al Dios de la palabra? Mi hermano, nuestro Dios es sumamente relacional. Él es tan relacional que en su gracia y en su misericordia, Él nos ha dado su palabra para que le conozcamos a Él. Él es tan relacional que en su gracia y misericordia no solamente nos dio su palabra, pero nos da su Espíritu Santo para confrontarnos, pero también para iluminar nuestras mentes y que podamos ver la gloria del Dios al cual adoramos. No podemos perder eso de vista. Por eso lo que nutre tu alma revela la verdadera condición de tu corazón. Nadie puede vivir saludablemente alimentándose de basura. Y lo mismo ocurre en el ministerio. Un ministro no es lo que predica en público, sino lo que consume en privado. Si el alma del predicador no se alimenta de la verdad de Dios, terminará sirviendo desde la apariencia y no desde la convicción. Terminará repitiendo algo que no conoce, que no vive, que no sigue. Por eso Pablo comienza diciéndole a Timoteo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ves? La intención es persistente, continua. Quiero conocer más de Dios, lo cual lamentablemente, mi hermano, no es la norma hoy en día. Dijo el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si vas al libro de Isaías, en Isaías capítulo 1, el Señor confronta a Judá porque su adoración estaba totalmente despegada de Él. Su corazón, aunque traían sacrificios, no estaba centrada en Dios. Y les dice, no me traigan ni siquiera sacrificios. En Amós capítulo 5, le dice al pueblo, no quiero ni siquiera escuchar sus cánticos, no me canten, porque no lo voy a escuchar. Pero si te vas al final del libro de Isaías, en Isaías capítulo 66, Él dice, ¿a quién si Él quiere? Al contrito y humillado que tiembla ante mi palabra, dice él en Isaías capítulo 66. MacArthur lo resume de esta manera en su libro Pilares del Carácter Cristiano. No puedes enseñar, y lo cito, lo que no consumes. No puedes alimentar si no comes. No puedes formar si no te dejas formar. O sea, muchos hoy hacen exégesis, pero no se dejan exponer por la palabra que están estudiando. Hacen teología, pero no se dejan transformar. Y para mí ese es el inicio del colapso. Porque un predicador puede hablar de la gloria de Dios mientras vive buscando la suya, puede predicar sobre el gozo del evangelio mientras su alma vive seca, amarga y vacía. Pero nunca, por más que sea aprobado por los hombres, si no conoce al Dios de la palabra y tiene intimidad con el Dios de la palabra, nunca va a ser aprobado por el Dios de la palabra. Y ahí te hago la pregunta. ¿Lees la Biblia para buscar bosquejos o para que ella te examine a ti? Tus notas crecen mientras tu conciencia se endurece. ¿Manejas el texto o el texto te maneja a ti? En un estudio, en una encuesta que se hizo aquí mismo en California, no aquí en Grace, en Pasadena, se encuestó a 1,050 pastores. 1,050 pastores. Y el estudio afirma que 72% de los pastores admitieron que solo leen la Biblia, solo estudian la Biblia cuando se disponen a preparar una clase, un sermón o una enseñanza. Solo el 38% de los pastores lo hacía por devoción o estudio personal. Yo creo que no hay peor tragedia que seguir predicando sin haber sido quebrantado por lo que predicas. No hay peor tragedia que dar a conocer a Dios sin conocer a Dios personalmente. Puedes conocer mucho acerca de la Biblia sin haber sido herido por ella.
Y aquí vemos el contraste en el versículo 7 de nuestro pasaje. Él dice que tiene que estar nutrido por la palabra de Dios, pero va a dar el contraste aquí. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Tienes que seguir, estar nutrido por la sana doctrina y por lo tanto tienes que desechar las fábulas profanas y de viejas. Ese verbo desechar ahí es una orden firme y decisiva. Recházalas, no las dialogues, no las adornes, no las lleves al púlpito. No pierdas el tiempo decorando lo que estás llamado a desechar. Ese rechazo ahí no es crueldad, sino fidelidad. Hay cosas que como siervos de Dios no podemos darle la dignidad de nuestra atención. No porque seamos arrogantes ni porque nos creamos mejores que los demás, sino porque somos mayordomos hasta del segundo que Dios te da de vida. Soy responsable de glorificar a Dios con todo mi tiempo. Hay errores que no se combaten con argumentos, sino con silencio. No todo merece nuestra atención. Porque mientras más distraído estés por las mitologías culturales, más vacío estarás de la verdad que transforma. Y si estás lleno de lo profano, no podrás discernir lo precioso. ¿Quieres ser un buen ministro? No empieces por la plataforma o por el alcance que vas a tener. Empieza por tu dieta. A.W. Tozer lo dice de esta manera: ningún hombre puede elevarse por encima de su visión de Dios, ni predicar más allá de la profundidad de su carácter. Ningún hombre puede elevarse por encima de su visión de Dios, ni predicar más allá de la profundidad de su carácter. Y tenemos que reconocer que estamos frente a un enemigo que sabe y busca hacernos malgastar el tiempo y formar nuestra mente con basura, con cosas que no edifican. ¿Qué te está nutriendo? ¿Estás desechando lo profano, lo que no edifica? Estamos viendo 5 marcas significativas del carácter del que enseña. Número 1 vimos en el versículo 6 y versículo 7, el inicio, que es la primera marca, es que se define por lo que alimenta su alma. La segunda marca la vemos en la segunda parte del versículo 7 al 9, y es que se disciplina con constancia para la piedad. Número 1, se define por lo que alimenta su alma. Número 2, se disciplina con constancia para la piedad. Y si el punto anterior desenmascaró el ruido, rechaza las fábulas, ahora Pablo cambia el registro y te mira a los ojos. Va a dar el primer imperativo que le da a Timoteo en toda la carta: disciplínate a ti mismo para la piedad. No es un consejo de autoayuda, es una orden. Es el verbo de donde proviene nuestra palabra gimnasio, disciplínate. Pablo quiere aquí evocar la imagen de un atleta que se prepara para una competencia. Y la imagen yo creo que es deliberada. Nadie tropieza con un cuerpo entrenado, aunque algunos quisiéramos que sí. Pero de la misma manera, nadie se topa con un carácter santo porque sí, sino que se cultiva y requiere toda la vida. Mira cómo Pablo no pide un evento ocasional, sino un régimen, un hábito, una constancia, una progresión. En el mundo greco-romano, el atleta que se preparaba para una competencia ajustaba su dieta, ajustaba su sueño, ajustaba sus amistades, sus deseos, todo a un objetivo: ganar la competencia. Pablo toma esa misma lógica y la traslada al alma. Ordena tu vida en función de Dios. Dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. A ti mismo, a nadie le puedes delegar eso. Tu esposa no lo puede hacer por ti, tu esposo no lo puede hacer por ti, tus padres no lo pueden hacer por ti.
Tu pastor no puede hacerlo por ti. Es algo que te toca a ti mismo. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios por eso. Y algunas personas que por lo menos en el ámbito físico nacen con un privilegio mayor. Hay personas que son atléticas. Yo tengo un hijo que le sale como natural jugar deportes y tengo otro que no. Es una realidad. Pero en el ámbito espiritual hay otra realidad. Todos somos iguales. Estamos muertos, destituidos de la gloria de Dios. Yo recuerdo que hace varios años vi a un pastor, ya de larga data, tenía más de 70 años, y él estaba hablando de la disciplina espiritual, del estudio de la palabra, de la oración, y yo lo veía y pensaba, bueno, a su edad debe de ser más fácil. Una persona con más de 40 años de ministerio enseñando la palabra en seminarios, y le hice la pregunta. Me dijo que para él era tan difícil como cuando Dios lo llamó a salvación cuando era joven. Y esa es la realidad. Y yo creo que se va poniendo de hecho peor, porque la vida nos va poniendo más distracciones. Y no necesariamente distracciones malas. Tenemos hijos, yo tengo 5 hijos, tengo una iglesia que va creciendo, tenemos trabajo, tenemos responsabilidades. Cada vez más cosas buscan llamar nuestra atención y no necesariamente cosas malas. Por lo tanto, cada vez requiere más esfuerzo someternos, disciplinarnos para la piedad. Pablo dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Eusebia en griego, no es misticismo vago ni emocionalismo, es reverencia encarnada. Vivir piadosamente es vivir centrado en Dios. En el capítulo 12 del libro Pilares del Carácter Cristiano, hablando sobre esto, MacArthur dice lo siguiente, y lo cito: la autodisciplina es el factor determinante entre la eficacia espiritual y la ineficacia espiritual. Es lo que separa a las personas útiles en el reino de Dios de aquellas que no lo son. Sin autodisciplina no puede haber desarrollo de carácter piadoso ni una vida de utilidad espiritual constante. Y fíjate algo, como decía Agustín de Hipona, esto no es legalismo, es amor bien ordenado. Es amor bien ordenado. Practicamos lo que amamos y mientras lo practicamos, amamos lo que practicamos. Y de nuevo, nuestra cultura ya nos está buscando formar, aunque no lo notemos. Cada día nos levantamos con rutinas que nos empujan hacia la ansiedad, hacia el rendimiento constante, a vivir pegados a una pantalla. Cada día se nos van sumando como pequeñas liturgias que van moldeando nuestro corazón. Y si no hacemos nada, simplemente seguiremos la corriente. Por eso necesitamos una contraliturgia de la sociedad. Necesitamos hábitos santos que nos reorienten. Tiempo con Dios antes que estar en el celular. Silencio en vez de ruido. Necesitamos reflexionar. Todas esas notas que estás haciendo de las sesiones, necesitas un tiempo cuando llegues a tu casa para reflexionar. Eso es sumamente importante. Necesitas escritura en vez de solo redes sociales. No sé si te das cuenta, tomas el celular, ves algo en alguna red social y dices solamente 3 minutos. Y luego te das cuenta y ya llevas 30 minutos, 1 hora. ¿Ves lo fácil que se ha puesto para moldear nuestra mente? Eso no es fortuito. Eso es algo que es estudiado y se hacen así para captar nuestra atención. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer lo que realmente forma el alma. Porque si no formamos nuestro corazón con intención, el mundo lo hará por nosotros. Y mira la proporción de esto. Mira lo que Pablo dice en el versículo 8. Lo corporal sirve para poco, pero la piedad sirve para todo.
El ejercicio físico para poco es provechoso, dice él, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa de la vida presente y de la venidera, dice Pablo ahí en el versículo 8. Pablo no está despreciando el ejercicio físico, no lo usemos como excusa para dejar de ejercitarnos. No es una licencia para no ir al gimnasio, no cuidarme. Simplemente él pone un espejo y busca confrontarte. ¿Inviertes más en la salud temporal o en la eternidad del alma? La piedad para todo aprovecha, afecta tu lucidez en la tentación, afecta tu gozo en la tribulación, afecta tu ternura en el conflicto, tu resiliencia en el sufrimiento. Y todo eso aquí, con interés compuesto en la eternidad. Afecta la vida presente, te liberta de los ídolos, te da paz en la prueba, pero también la venidera te corona de justicia, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. O sea que la piedad no te quita el tiempo, sino que te devuelve a la realidad. Reordenar el amor, al hacerlo, dejas de medir la vida por las métricas de impacto y vuelves a medirla por la fidelidad a Dios. Y mira cómo Pablo sella eso que está diciendo en el versículo 9. Utiliza una fórmula que era muy utilizada en esa época. Dice, palabra fiel y digna de toda aceptación. Era como se sellaban los artículos de fe. Aquí él marca con tinta indeleble, la piedad vale para todo y tiene promesa ahora y para siempre. Amén. La piedad es provechosa para todo. ¿Quiénes lo creen? Que la piedad es provechosa para todo. Pero te hago una pregunta. ¿Tu agenda lo cree? Porque yo creo que podemos decir mucho, pero hay dos cosas que determinan cuáles son nuestras prioridades. Eso yo creo. Mi agenda y mi presupuesto. ¿Tu agenda cree que la piedad es provechosa para mucho? ¿Temes más perder una reunión que perder tu mañana con Dios, tu tiempo de oración con Dios? ¿Sabes optimizar tu agenda, pero no tu alma? ¿Eres implacable con resultados, pero indulgente con tus apetitos? Puedes vivir sin la palabra porque se te quedó en la iglesia, en la casa de un familiar, pero no puedes vivir sin Wi-Fi en tu casa, sin internet. ¿Qué dice tu agenda de cuánto estás disciplinándote a ti mismo para la piedad y cuánto valoras la piedad? Muchas veces pensamos, ay pastor, yo quiero ser como cuando tenía mi primer amor, cuando yo me convertí, cuando el Señor me llamó a Él. Esos primeros días eran, wow, tan maravillosos. Yo quisiera volver a eso. Ya tienes 10 años en la fe, 5 o 15 años en la fe. Y quieres volver a eso. Pero estás buscando como una experiencia, y de eso se agarran muchas iglesias. Una experiencia como cuando tenemos la palabra de Dios poderosa. Cuando tenemos el Espíritu Santo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios, mi hermano, es suficiente. Ven a ella, arrodíllate en oración delante de Dios. Trae tus dudas, tus cargas. Eso es lo que te da poder, profundidad, crecimiento en tu vida con Dios. Y ¿sabes qué es una de las peores cosas? Es que muchas veces las iglesias, a los ministros, a los pastores, a los siervos, a los líderes, no buscan retarlos en cuanto a su vida espiritual. Muchas veces medimos la calidad ministerial de alguien solamente por su impacto físico. Yo veo Hechos capítulo 6, la elección que hicieron los apóstoles cuando vinieron con una necesidad real, genuina, de cuidar a las viudas de los griegos, en Hechos capítulo 6.
Algo real, cuidar de las viudas es importante. Pero ellos, ¿qué eligieron? No podemos descuidar el estudio de la palabra y la oración. Ellos eligieron su comunión con el Señor porque veían o vieron la supremacía de eso. De eso dependía su ministerio y no podían descuidarlo. No dejes que las presiones de cosas que pueden ser importantes quiten tu comunión con Dios, porque tu salud espiritual depende de eso. Estamos viendo 5 marcas significativas, el carácter del que enseña. Número 1, se define por lo que alimenta su alma, versículo 6, la primera parte del versículo 7. Luego vimos la segunda, se disciplina con constancia para la piedad, la segunda parte del versículo 7 y hasta el versículo 9. Y ahora la número 3, y el pastor Nathan Busnes habló un poco de esto en la última sesión, y es que vemos que en el versículo 10 su esfuerzo nace de una esperanza firme para ser un siervo fiel de Dios, con un carácter que busca honrar, glorificar, amar de manera personal a Dios. Tú y yo necesitamos ver hacia la eternidad, más allá de este mundo. El ministerio auténtico no es una carrera de velocidad, sino un maratón con cuestas, con caídas, con largos silencios. Pablo dice ahí en 1 de Timoteo capítulo 4 en el versículo 10, por esto trabajamos y nos esforzamos. Aquí Pablo no habla de un momento de fuego o de solamente unos días, sino que él habla de una vida rendida al servicio de Cristo, con disciplina, con sudor, con constancia, con sacrificio, con los ojos puestos en la eternidad. 2 verbos concentran el peso del llamado. Él dice trabajamos. Era un verbo utilizado para describir la jornada de los trabajadores, de los jornaleros, que terminaban el día con las manos sucias y el cuerpo temblando de todo el trabajo. Habla de trabajar hasta el agotamiento físico. Pablo utiliza ese mismo verbo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 10, para decir, he trabajado más que todos ellos, defendiendo su ministerio apostólico. También dice, nos esforzamos. Agonizometa del verbo agonizar. Es un lenguaje de lucha en un estadio, en un campo de batalla. Aparecen textos como 1 de Corintios capítulo 9, versículo 25, y aquí mismo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, cuando él dice, pelea la buena batalla de la fe. Agoniza, sacrifícate, lucha. Ambos verbos entonces describen una realidad que la cultura ministerial moderna muchas veces evita. El ministerio bíblico agota, implica sacrificio, implica constancia, implica entrega total. Toda nuestra vida, Dios implica eso. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que morir a sí mismo, cargar su cruz. Como decían esta mañana, muchas veces predicamos un evangelio aguado, pensando como que todo va a ser color de rosas después que vengamos a Cristo, y es totalmente lo contrario. Tenemos que morir a nosotros mismos, cargar nuestra cruz. Ese vocabulario habla de sacrificio, habla de dolor, habla de agotamiento. El esfuerzo sacrificial y el ministerio van de la mano. Y aquí yo creo que es donde el carácter se prueba. Ahora, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué seguimos cuando el fruto es escaso? Porque el fruto no depende de nosotros. ¿Por qué seguir cuando todo se ve tan difícil? Cuando predico y veo una iglesia que tiene 1,000 miembros, pero mi iglesia tiene 25. Y estoy tratando de ser fiel a Dios. Pablo responde con un ancla que yo creo que lo sostiene todo aquí en el versículo 10. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. El ministro fiel no trabaja para ver resultados inmediatos. No sigue adelante porque se siente bien,
Persevera porque espera en aquel que vive y reina. La esperanza no está en el evento, en la reacción de la iglesia, ni siquiera en la propia fuerza interior. La esperanza está en el Dios que no muere, que no miente, que no abandona, que está ahí, que vino y que regresará por nosotros. El capítulo 13 del libro Pilares del Carácter Cristiano, hablando de esa realidad, el pastor MacArthur dice lo siguiente: la esperanza cristiana nos capacita para resistir en medio del sufrimiento, del cansancio, del desaliento, del fracaso y del rechazo. Y nos motiva a continuar sirviendo cuando no vemos resultados, porque sabemos que lo mejor está por venir. Y Pablo describe esa realidad con una frase gloriosa: el Dios vivo que es salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esa es una frase maravillosa con la que Pablo concluye ahí en el versículo 10. Es cristocéntrica y misionera. Dios es el Salvador en un sentido providencial para todos. Él da el sol, el aire, la comida, pero es Salvador en un sentido especial, redentor, eterno, solo para los creyentes. Hay una gracia general de Dios para con todos, pero hay una gracia especial, específica, directa de Dios para con los suyos, para sus ovejas que escuchan su voz. Es decir, que aquel que proclama el Evangelio lo hace porque cree que Dios salva, no porque Él puede salvar. Yo descanso no en mi carisma, sino en el poder de Dios, no en mi mensaje, sino en la gracia y el poder maravilloso y supremo de Dios. Y eso transforma la forma en que enseñas, en que predicas. Ya no necesitas manipular emociones, ya no necesitas fabricar frutos, ya no necesitas depender de resultados. Solo debes ser fiel a Dios de manera personal y ser fiel a Dios en su palabra al transmitirla y esperar, porque Él va a obrar cuando Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera. Tu esperanza está ubicada en el Dios que salva. ¿Por qué trabajas? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué sigues predicando, sirviendo, aconsejando, orando, enseñando? ¿Porque ves fruto inmediato? ¿O porque conoces al Dios que da el crecimiento? El carácter fiel no se rinde cuando no ve cosecha, porque nunca ha dejado de confiar en el sembrador. Tu alma necesita recordar que la esperanza cristiana no elimina el cansancio, pero nos hace continuar, aún a pesar del cansancio. El cansancio no es pecado. Rendirte, abandonar, sí puede serlo si dejas de confiar en Dios. Dice el pastor MacArthur, el predicador fiel no sirve porque todo va bien, sirve porque su esperanza está en el Dios que nunca cambia. Él es Señor sobre su palabra, sobre su iglesia, sobre tu vida, sobre la vida de aquellos que les predicas, sobre la vida de aquellos que aconsejas. Ahora, de nuevo, tu intimidad con Él dice mucho de qué esperas que Él haga por medio de su palabra. ¿Qué tanto estás orando por aquel que estás aconsejando? ¿Qué tanto estás orando por aquellos a los cuales les estás predicando? ¿Qué tanto esperas que Dios obre? ¿O qué tanto descansas en tus propias capacidades? 5 marcas significativas del carácter del que enseña. Número 1, se define por lo que alimenta su alma, versículos 6 hasta la primera parte del versículo 7. Número 2, se disciplina con constancia para la piedad. Segunda parte del versículo 7 y versículo 9 al versículo 9. Número 3, su esfuerzo nace de una esperanza firme, versículo 10. Y ahora número 4, versículos 11 y 12. Vive con coherencia y enseña con autoridad. Vive con coherencia
y enseña con autoridad. No hay cosa que traiga más vergüenza al Evangelio que aquel que enseña la palabra no viva de acuerdo a la palabra. Ordena y enseña estas cosas. Que nadie menosprecie tu juventud, sino que seas ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza, le dice Pablo aquí a Timoteo. Sé ejemplo visible de integridad a Dios en cada esfera de tu vida. Pablo no le dice a Timoteo que pelee por ser escuchado, que busque una plataforma, que busque crecer en que los hombres lo conozcan, sino que viva de tal forma que su vida respalde su mensaje. Ordena y enseña, dos verbos imperativos que exigen convicción y claridad. Pero la autoridad no basta solamente con enseñar bien. Tu vida debe dar ejemplo de lo que predicas. Por eso dice, sé ejemplo, sé un molde, un patrón, una forma visible. Que le puedas decir a la congregación, como el mismo Pablo dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Tu vida puede decir eso. Muchas veces queremos que hagan lo que decimos mientras nosotros mismos no hacemos. No hacemos. Dice el pastor John MacArthur en su libro Pilares del Carácter Cristiano en el capítulo 12, el mundo no necesita más celebridades cristianas, necesita ejemplos cristianos. Mira que hay 5 áreas que Pablo presenta aquí, que expone el carácter con más fuerza que cualquier sermón. 5 áreas. Palabra. ¿Cómo estás hablando fuera del púlpito? ¿Cómo te estás relacionando con tu esposa, con tus familiares, con el personal con el cual sirves en la iglesia? Conducta. ¿Cómo vives cuando nadie te observa? ¿Cuáles son las cosas, los patrones que caracterizan tu vivir? Amor. ¿Cómo tratas a los demás? Sobre todo a aquellas personas que son difíciles. No solo a los con los que te gusta hablar, no solo a los que prefieres. ¿Cómo tratas a aquellos que son difíciles? ¿Sabes que muchas personas, y me doy cuenta mucho con los jóvenes, no necesitan tanto la verdad como la gracia? No es solamente decirles la verdad, pero hay un balance necesario entre gracia y verdad que necesitamos mostrar. Tu conducta, tu amor, tu fe. Tu fe. ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto tu vida da ejemplo de fe genuina en Dios? Pureza. ¿Cómo manejas tus deseos y tus pensamientos? Dice el pastor MacArthur, una vida de fe auténtica no es invisible. Es visible, constante y moldea cada palabra, cada decisión, cada relación. Si la vida no es ejemplo, la enseñanza se vuelve sospechosa. Si el corazón no arde, las palabras entonces son huecas. Yo creo que tu integridad, hermano, es tu carta de presentación. Tu coherencia es tu credibilidad. Tu pureza es tu púlpito más poderoso. Luego de que el pastor MacArthur muriera, yo leí un poema que alguien escribió, no recuerdo el nombre de la persona, pero una de las líneas que decía era, en su apreciación por el pastor MacArthur, le decía, no importara lo que pasara en el país, no importara que el líder cayera, podías estar confiado en que John MacArthur, como león, estaba en su púlpito, con su traje azul oscuro, predicando y viviendo fielmente la palabra. Qué maravilloso es eso. O sea que
cuarta marca es que vive con coherencia y enseña con autoridad en los versículos 11 y 12. Y número 5, por último, se consagra al ministerio con crecimiento visible y vigilancia constante, del versículo 13 al versículo 16. Se consagra al ministerio con crecimiento visible y vigilancia constante, versículo 13 al versículo 16. En este último párrafo, Pablo da un cierre, una conclusión, que es un clamor pastoral, un llamado urgente a vivir un ministerio que no se sostenga en el impulso emocional ni en el reconocimiento humano, sino en una devoción constantemente alimentada por la palabra y sostenida por la vigilancia del alma. No le dice a Timoteo, esfuérzate en la visibilidad, sino ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, sé proactivo. Es una orden para mí de peso eterno, no es una sugerencia superficial. Y mira cómo termina diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Te conoces, has leído los padres de la iglesia, los reformadores, los puritanos. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos la misma capacidad de caer, de cometer pecado que cualquier hermano. Mientras estemos en este lado de la eternidad, necesitamos vigilar, porque el corazón humano es engañoso y continuamente nuestras afecciones se van yendo por lo mundano. No puedo dormirme, no puedo adormecer ante la realidad de que aunque soy creyente y estoy siendo transformado por Dios, soy un pecador que necesita continuamente mirar hacia la cruz, morir a sí mismo. Aquí no hay un espacio para una desconexión entre el ministerio y el corazón. El predicador fiel, el ministro fiel, se cuida a sí mismo antes de cuidar a otros. MacArthur en su libro lo dice con claridad en el capítulo 7. No se puede alimentar a otros si uno mismo no está siendo alimentado. El ministro de Dios debe priorizar su comunión con el Señor como si fuera su primera responsabilidad. Como si fuera su primera responsabilidad. Cuida tu alma continuamente. Y luego Pablo corona esta sección con una frase que yo creo que debería hacer temblar a nuestras almas. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Pablo no está hablando aquí de salvación por obras. Es un recordatorio solemne de la perseverancia del carácter en aquel que es creyente. La doctrina no solo confirma la autenticidad, la doctrina sola no confirma la autenticidad del llamado, sino una doctrina que esté acompañada por una vida genuina, íntegra delante de Dios. El predicador es un canal de gracia o de tropiezo. No hay neutralidad. Y lo dije anteriormente, pero no hay algo que avergüence más el evangelio que una vida que no respalde el mensaje que se proclama. Y al revés, ¿cuántas personas yo admiro que no son conocidos, pero que su vida de piedad y de entrega al Dios confronta mi propia vida? El capítulo 8 de su libro, el pastor MacArthur lo dice de esta manera: un ministerio fiel puede ser usado por Dios como instrumento de salvación. Pero un ministerio descuidado puede convertirse en instrumento de destrucción. Y eso debe confrontarnos, mi hermano, profundamente. Porque muchos comienzan bien, pero pocos terminan bien, lamentablemente. Y no por falta de dones ni de capacidades, sino por falta de vigilancia. Porque empezaron a descuidar lo que veían como pequeño. Empezaron a descuidar su intimidad con el Señor, empezaron a sumar patrones de pecaminosos a su vida, tenían descuido espiritual.
La palabra no se enseña solo con los labios, se proclama con la vida. Y el alma del predicador no es asunto privado. Busca a alguien a quien rendir cuentas. Tú no eres Señor sobre la iglesia. Tú no estás en un nivel que no puedes rendir a alguien. Para mí esa es la importancia de una pluralidad de ancianos. Y de tener personas a las cuales yo pueda venir y traer lo que hay en mi alma. Yo creo que eso no es opcional. Esa advertencia con tu cónyuge, con tus líderes, con tus padres. Debes rendir cuentas con tus pastores. Con personas que te ayuden a ver, que no solamente te aplaudan, sino que te ayuden a ver tu pecaminosidad. Y puedan advertirte. Muchas veces vemos personas de larga edad en el ministerio que fueron, entendemos, usadas por Dios, caer en pecado bien vergonzoso. Y pensamos, ¿cómo lo hizo? ¿Qué pasó? Que esa persona que yo veía cayó. No fue que cayó de un día para otro. Es que empezó a descuidarse. Empezó a no ser vigilante de su propia alma. Y ese poco a poco, en días, en semanas, en meses, en años, llevó a lo que ya todos ven. Estas 5 marcas no se cultivan en un taller, no se improvisan en el púlpito, se forman en el cuarto en secreto. Son forjadas en el silencio, probadas en el sufrimiento y sostenidas por la gracia de Dios. Recuerda, Dios no está buscando hombres brillantes, está buscando hombres quebrantados, fieles y transformados por la palabra de Dios que predican. Qué bueno sería que cuando el Señor te vea, no te diga, apártate de mí, nunca te conocí, sino que te diga, ven, siervo bueno y fiel. Qué maravilloso sería eso. Termino por último leyendo una última frase del capítulo 2 del libro del pastor MacArthur, Pilares del carácter cristiano. Él dice, el carácter cristiano no es opcional para el siervo de Dios. Es lo que da credibilidad a su ministerio y permanencia en el ministerio. Que esa sea una realidad para cada uno de nosotros, que cuidemos nuestro carácter, que seamos vigilantes ante la realidad y la necesidad que tenemos de venir continuamente delante de Dios y ser transformados por Él. Oremos. Padre, cuán buena es tu palabra. Tu palabra sirve de espejo para nuestra alma. Y cuán bueno es saber, Señor, que no estamos solos en esta batalla, que tú has enviado a tu Espíritu para confrontarnos, pero también para darnos poder. Así que yo te pido, Dios, que tú puedas obrar en nuestras vidas fruto que permanezca, fruto duradero. Que tú puedas usar, Señor, también a tu iglesia, a tu pueblo, a nuestros hermanos en la fe, para confrontarnos, para edificarnos, para que lo que tú quieras sea formado en nosotros. Haznos siervos fieles a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.